Arco TV Hidalgo presenta su programa Diálogos Jurídicos, orientación y asesoría en temas legales en nuestra sociedad, con la participación de panelistas expertos en la materia. Comenzamos. ¿Qué tal? Este es su programa Diálogos Jurídicos para Arco TV. En esta ocasión vamos a platicar con la perito en Medicina Legal y Forense, Ángela Delgadillo Ugalde, quien nos está haciendo el favor de acompañarnos para platicar sobre un tema muy importante: cuál es y cómo debe ser la intervención de un perito en Medicina Legal y Forense en el nuevo sistema penal acusatorio. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Hola Fer, muchas gracias. Gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos, lo que podamos aportar, con mucho gusto. Ok, yo no quiero hablar mucho porque pues el tema es muy amplio y aparte no lo conozco muy bien a fondo. ¿Cuál es la intervención de un médico forense dentro de una investigación? ¿En qué actúa? ¿Qué es lo que actúa? ¿Cuáles son los procedimientos y cuáles son los pasos para certificar o dictaminar una cuestión forense? Bueno, mira, pues la pregunta realmente la podemos dividir. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos hablando de dos escenarios completamente diferentes cuando actuamos como peritos oficiales que pertenecemos a la Fiscalía o cuando somos peritos particulares cuando pertenecemos a la defensa. Así es. Entonces, bueno, tuve la fortuna de pertenecer al cuerpo de peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Cerca de 16 años de mi vida estuve ahí y bueno, pues tengo pues muy gratos recuerdos y sobre todo el agradecimiento a la institución y pues por la formación y sobre todo el aprendizaje y la experiencia. Después ya pues me salgo a fuerzas y lo que pues me sigo dedicando a esto hasta la fecha, y pues también son experiencias porque ahora estamos del otro lado y que realmente sí podemos hacer un comparativo de cuál es el actuar como perito oficial y cómo actúas obviamente como perito dentro de la defensa, que a final de cuentas la preparación, la ética es la misma. Aquí, desgraciadamente, eso es algo que a veces a nivel institucional no comprendemos. Y la carga de trabajo y sobre todo la falta de apoyo, la falta de insumos, la falta de preparación, de capacitación, de respaldo, etcétera, no nos da para más. Sin embargo, bueno, para mí debe prevalecer la ética y el profesionalismo. Okay, entonces, ¿son principios rectores estando fuera o dentro? Adentro, es correcto. Sin embargo, lo que te puedo comentar es que, bueno, en mi época, no sé ahorita cómo es trabajando dentro de Procuraduría, lo puedo observar del otro lado y ha sido muy difícil para nosotros como defensa, porque, bueno, la ley es muy clara. La víctima, pues tiene todo el derecho de tener, pues obviamente sus peritos, pero también podemos ser coadyuvantes del agente del Ministerio Público para poder esclarecer el hecho, o en su defensa el imputado o señalado en ese momento, el nombre que se le da, o el presunto responsable, pues también tiene el derecho por ley de tener también sus peritos. Entonces nos ha pasado que pues la defensa nos nombra como los peritos dentro de un hecho y no nos permite el paso a la Fiscalía para poder presenciar la necropsia. Nos coarta ese derecho. Entonces, pues son muchas deficiencias. Yo me voy a detener tantito en ese momento. Para la cuestión médica forense, sí son indispensables los primeros momentos para poder tener redactar un certificado real por el tipo de lesión que se pueda llegar a tener, por si va a sanar, si no va a sanar. Es indispensable y sí coincido contigo porque se coarta el derecho de igualdad de las partes. Así es. Entonces ahí hay una violación procedimental y una violación del principio rector de igualdad. ¿Qué se hace? Porque cuando estamos en la institución, pues tenemos hasta las instalaciones de servicio médico forense, se hace la cadena de custodia todo normalito, todo muy bien,
pero ¿qué se hace cuando se está del otro lado y se pretende dictaminar o se pretende hacer un dictamen, un certificado, no, ya dictaminar, una cuestión que ya no se tiene a la vista? Bueno, aquí hay dos factores. De lo que yo te estaba hablando, Fer, es cuando en su momento, el momento real, por así llamarlo, cuando está el cadáver ya dentro de CEMEFO, es cuando nos nombran como perito y es cuando nos coartan el derecho de presenciar la necropsia, como perito de la defensa. Ha pasado, o sea, no nos han permitido el paso. Y otra, cuando nos nombran como perito, ya no está el cuerpo, acordándonos de que la necropsia es una de las pruebas irreproducibles. O sea, ya no se puede hacer morir dos veces la persona, ¿no? Entonces, pues ya nosotros nos enfocamos al análisis y emitimos una opinión técnico-científica, la cual está plasmada dentro de un dictamen pericial en materia de medicina o en materia de balística, en la materia que se necesite, y bueno, nosotros nos basamos en la documental, en todo lo que obra en expediente. Entonces, pues todo lo que el perito oficial plasmó en su dictamen, pues eso es lo que nos ayuda a nosotros para poder llegar a realizar el dictamen de la defensa. En ese sentido, sí es un tema muy, muy complejo, Sí. La verdad es que sí, porque bien dices, es un acontecimiento que ya no se puede repetir, que es en ese momento o ya no es en ese momento. Y cambia mucho porque al momento de que el médico legista de la dependencia lo hace, estamos hablando de un certificado, porque le consta, porque lo está viendo. En cambio, cuando ya se reproduce una situación así por la defensa, pero es algo que ya están dictaminando, ya no les está constando. No, y además te voy a decir algo, o sea, como perito oficial tienes una ventaja enorme, la oportunidad de ir al lugar de los hechos. En mi época ahora es el lugar de intervención. Así es. Y realmente te puedes percatar, digo, a quien nos apasiona la profesión, te puedes percatar de todo, porque ahí pues agudizas tus sentidos, la vista, el olfato, el oído, o sea, todo en el momento que estás observando en donde está el cuerpo. Y eso te permite darte un panorama. Sin embargo, ya como perito de la defensa no tienes esa oportunidad, porque de que te nombran, de que lo autorizan, si lo autorizan, ¿no? Porque te vuelvo a repetir, a lo mejor es por mala voluntad, o a lo mejor también que se ha dado es por la falta de conocimiento de la propia ley y no lo han permitido. Entonces, la manipulación del cuerpo es una situación grave, porque si el perito que está interviniendo, llámese de medicina, de química o el propio criminalista, al momento que mueven ese cadáver, no lo hacen con los protocolos, con los lineamientos reales para poder lograr el que se resguarden los indicios que en algún momento se van a convertir en evidencia y posteriormente en prueba, todo se viene abajo. Y ese proceso de investigación que debe de ser real, pues se convierte en ficticio, ¿no? Lo que pudo haber sido no es. Y la persona que está en ese momento, a lo mejor si hay un detenido, pues se queda en el limbo, y desgraciadamente pues la falta de conocimiento, vuelvo a repetir, de pericia de nuestros compañeros, de la propia fiscalía, y muchas veces, lo tengo que decir porque me consta y porque lo he vivido, desgraciadamente los jueces no aplican su criterio, el real, y lo que hacen es pasar la papa caliente, el juez de control se la pasa a los demás. Exacto. ¿Por qué? Porque todos en la primera etapa vinculan al proceso, cuando realmente estamos demostrando que no hay ningún elemento para que pueda ser señalado como el responsable de lo que se le está acusando. Es que tal pareciera que ya es como machote, ¿no? Homicidio, lesiones graves. No, y la violación ni se diga. Violación ni se diga, exactamente. Y ese es un delito de violación que sí se debe de preservar al más mínimo indicio. Digo, no que los otros no, pero el delito de violación sí se debe de tener mucho cuidado cómo se manejan las cosas, cómo se manejan las ropas, cómo se maneja la evidencia, como tú dices, del lugar, y no se hace. No se hace, pero aparte también
aquí se debe de concatenar desde la declaración. O sea, yo te puedo decir en mi experiencia que he leído declaraciones de la víctima o de la supuesta víctima que con el simple hecho de señalar a un hombre por el delito de que fue violada, se la creen. Y atrás de las rejas en este momento hay muchos hombres inocentes que por el simple hecho de haber señalados están pagando un error de su vida, quizá en un mal momento, algo que no hicieron. Entonces, ¿qué sucede? Que la narración o la narrativa de los hechos que hace la víctima no está relacionada con lo que nosotros encontramos como perito al momento de que leemos el dictamen del perito oficial. ¿Por qué? Puede haber que no hay lesiones o puede ser que no hay lesiones. Es muy típico, y no sé si tú has leído el himen coroliforme, que es el famoso himen complaciente, y como no hay lesiones, eso como ser complaciente o elástico es responsable. Eso no es cierto. Vuelvo a repetir, la ley es muy clara. La violación es la cópula sin el permiso, el consentimiento de la persona. Y puede ser con el pene o con algún otro objeto, por cualquier orificio natural. Entonces, así sea una mujer, y así lo he dicho, puede ser una mujer multípara, quiere decir que ha tenido varios hijos, que a lo mejor ya no tiene más que los vestigios del himen. Pero cuando es violación, hasta esa mujer presenta lesiones visibles o huellas, marcas, característicos de una violación. Sí. O sea, no es cierto que por ser un himen complaciente no hay lesión en una violación. Eso es mentira. Y si tú te vas a un dictamen psicológico, siempre es la misma conclusión: miedo, temor y zozobra. Cuando realmente ni siquiera le hicieron una prueba fehaciente dentro de las múltiples baterías que existen dentro de la psicología para poder determinar inclusive su perfil psicológico de la víctima, ¿no? Hablando de esta situación, porque es importante, o sea, aunque estemos hablando ahorita del tema de medicina forense, esas baterías que manejan las instituciones estarán obsoletas, porque hay otras que tengo conocimiento que no se hacen porque cuestan una cantidad de dinero, ¿no? Así es. Mira, en la experiencia que tengo y sobre todo el haber compartido y sigo compartiendo el trabajo con algunas psicólogos y psicólogas, dentro de Procuraduría, desgraciadamente ninguna institución le quiere invertir. Y me consta que hay ética y hay profesionalismo de los compañeros psicólogos que en muchas ocasiones aplican las baterías propias, o sea, de su bolsa, vamos. O sea, ellos traen su material, sus herramientas de trabajo para poder cumplir lo que pues, se está pidiendo en esa institución. A nivel privado, bueno, es diferente. Si hablamos a nivel institucional, desconozco cómo están ahorita, yo espero que ya hayan cambiado. Sin embargo, en los últimos dictámenes que he emitido, yo te puedo decir que es exactamente lo mismo, es más, te puedo decir también que los dictámenes que se emiten actualmente sí difieren de los anteriores y están más carentes de elementos para poder tener cuando debería ser al revés, porque ahora con el nuevo sistema de justicia penal a todos los peritos nos piden la preparación, la licenciatura, las capacitaciones, y todo debe de ser comprobable. Entonces, digo, los psicólogos deben de estar titulados, los criminalistas ya deben ser licenciados en criminalística. En mi época los criminalistas realmente emitían una conclusión en donde sí concatenaban toda la información, tanto de la policía, del químico, del médico, de todo, como un equipo multidisciplinario para poder llegar a la verdad histórica, ¿no?, de los hechos. Así es. Pero pues es un tema muy complicado. Muy complicado. Vamos a ir a un comercial, Ángela, y regresamos para que nos sigas platicando ahora y concretemos cuál es la intervención como perito particular y como perito de una institución pública. Claro que sí. Regresamos en un momento. En un momento continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Continuamos con más orientación y asesoría legal
en Diálogos Jurídicos, por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Continuamos, estamos en su programa Diálogos Jurídicos, estamos platicando de la intervención de un médico en materia de medicina forense dentro de algún proceso, y estamos tocando algunas cuestiones prácticas y las estamos platicando para que en la teoría se den como prácticas. Perito, estábamos viendo y nos habías comentado desde un principio que habría que dividir la actividad de perito forense en dos aspectos. Uno, cuando está dentro de la institución, y otro cuando está fuera de la institución. Cuando está dentro de la institución, acabamos de platicar someramente qué es las facilidades que ya tienen. Cuando no, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Como perito de la defensa? De la defensa. Ok, bueno, lo primero que hace es que el abogado pues me nombre como perito. En este caso, lo que nos hace pues ponernos a la vista todas las documentales, todas, que sean de relevancia para lo que el abogado, de acuerdo a su teoría del caso, es lo que quiere determinar con mi dictamen. Okay. Entonces, dependiendo el delito, puede ser un homicidio, puede ser una violación o cualquier delito, ¿no? Entonces debo de tener a la vista todo el expediente. Normalmente yo lo que hago, sí leo las narrativas, las declaraciones que hacen de los hechos para poder llegar, obviamente, ir analizando parte por parte, ¿no? Entonces me voy con si es un homicidio, por ejemplo, leo dónde fue, cuál fue el lugar de intervención, a qué hora se llevó a cabo. Posteriormente me voy a leer el dictamen en criminalística para ver en qué condiciones pues se encuentra en el lugar, en qué posición estaba el cuerpo, cuál fue la causa de muerte, ¿no? En ese momento. A lo mejor fue por proyectil disparado por arma de fuego, fue por arma blanca, o a lo mejor fue un incendio y murió calcinado, en fin, ¿no? Y ya posteriormente pues voy a la documental que para mí es oro pulido, que es el protocolo de necropsia, en donde pues realmente tengo que analizar si de verdad primero cumple como requisito como protocolo de necropsia, si tiene la técnica, a qué hora fue la intervención, hay que saber cuál fue el cronotanato diagnóstico que emite el médico, quiere decir que es el tiempo de muerte que él le da de acuerdo a las características físicas, que son la evidencia que él tiene al momento que ve el cuerpo, y va analizando si está rígido, si está el signo de Lowis, que es la mancha negra esclerótica, si está frío, si ya está flácido, rígido, etcétera, ¿no? Que son todas los signos cadavéricos tempranos y tardíos, dependiendo, ¿no? Y ya posteriormente, bueno, pues si hay lesiones, y algo muy, muy importante, y ya lo que me enfrento en leer esos dictámenes de los peritos oficiales, es la falta de pericia al momento que describen una lesión. El cuerpo es un plano para poder, y sobre todo porque estos documentos van a manos de personas que no están relacionados con la medicina y que al momento que leen palabras técnicas no comprenden en dónde está. Así es. Entonces, ¿qué debo de hacer yo como perito? Bueno, pues lo que hago es describirlo con palabras entendibles para que quien tome ese dictamen pueda entender en dónde estaba el orificio de entrada de ese proyectil que le produjo la muerte. Eso es lo que hago. Entonces, pero pues he leído documentales que no tienen esas características. O sea, no está bien descrita. Al de ser un orificio de entrada tiene sus propias características. La literatura sí te lo establece. Dependiendo la distancia a la que se le fue disparado, el tipo de arma, no es lo mismo una escopeta que un arma corta, ¿no? Entonces son muchas cosas que tienes que tener como conocimiento tú como perito, por eso eres perito, eres experto en el tema. Y el poder describir realmente ese orificio, en dónde se encontraba, qué características tenía, con bordes vertidos, invertidos, si tenía el halo equimótico, si tenía el anillo de Fish, o sea, muchas cosas que te dan ya pues la experiencia, obviamente el conocimiento, pero sobre todo el estar viendo tú
ahí el cuerpo. No es lo mismo tenerlo a la vista que Que tenerlo la en papel. descripción. Y me he enfrentado también, te comento, Fer, que hay protocolos de necropsia en donde no hay un estudio fotográfico. Entonces, ¿cómo es que está señalando a una persona como el presunto responsable cuando ni siquiera tiene la evidencia fotográfica del hecho? Entonces son muchas cosas. ¿Qué es? Esa es la intervención prácticamente de la defensa. Yo actúo sobre las documentales y como perito oficial actúo sobre la evidencia, que en este caso pues es el cuerpo. Ok. Sobre como perito de la defensa, se basa el dictamen en la documental ya realizada, Así es. que incluso hasta las entrevistas que se llevaron a cabo, los estudios fotográficos que existan, si es que existieron. En ese sentido, ¿consideras que el juez, bueno, la persona que se pretende defender con ese dictamen, se pueda convencer al juez de que esa persona que están señalando como imputada, como acusada, puede dejar de serlo por un dictamen? Sí, Sí se puede. sí se puede. Por la sola redacción, la mala redacción y la mala implementación de todo lo anterior. Sí, pero no basta mi dictamen. Cuando un abogado de la defensa hace su teoría del caso, obviamente se percata, pues que la intervención del médico es indiscutible cuando hay un cuerpo, pero también está la intervención del químico. Si me están diciendo o están señalando a una persona que le disparó a otra y le produjo la muerte, por obvia razón, al momento que disparas, te quedan restos de lo que es la pólvora en la mano. Entonces ahí debe de haber intervención del químico forense para poder, dos cosas: una, ir hacia el cuerpo que está en CEMEFO para poder tomarle las muestras pertinentes, no nada más en las lesiones, sino también en las manos, en la ropa, pero también al que está señalado como el presunto que le disparó. Así es. Entonces, dentro de criminalística existen 7 principios, de los cuales uno que es el de correspondencia y otro el de intercambio, ¿no? Entre otros. Pero el de correspondencia es que si tú dices que el perro te mordió, debes de tener la huella de sus colmillos en tu piel para poder decir, así me mordió. Y sobre todo, no es lo mismo un perro de raza pequeña a un perro de raza grande. Y si tú estás señalando un perro de raza grande, pues debe coincidir con el tamaño de la huella de los colmillos en tu piel. Eso es correspondencia. Y de intercambio, pues obviamente el perro deja saliva ahí en tu piel, y el perro se lleva Y todo células. eso se debe de analizar. Se debe de analizar, por supuesto, si no, de lo contrario no estás cumpliendo con los principios básicos. Ahí va yo. Se hace el planteamiento de la teoría del caso, que debe de corresponder a la teoría de los hechos, y que esto debe ser demostrable a través de la teoría de las pruebas. Si no hay una realización de los dos anteriores correctamente, con la teoría de las pruebas se puede venir abajo toda una teoría del caso. Así es. Entonces, ¿en qué radica la defensa? Bueno, pues he tenido también la fortuna de trabajar con abogados de los cuales les he aprendido muchísimo. La verdad, yo estoy agradecida con Dios, con la vida y con ellos, de que me han dado la oportunidad de formar parte de su equipo científico, como es la firma Fran Osorio, como es Dain Martínez, que también trabaja con el maestro, y yo he aprendido que no nada más es el decir, le dispararon, lo mataron y ya vámonos sobre eso. No, obviamente hay que analizar un todo para poder llegar a la parte medular de la defensa. Entonces, realmente es un análisis minucioso de la intervención de todos, hasta de los policías, porque al momento que existe un hecho, que ahorita de verdad me da muchísima pena la Procuración de Justicia, y lo digo abiertamente, muchas ocasiones fallece alguien en casa
le llaman al 911 porque, bueno, como ciudadano desconocemos, no tenemos la cultura, aún la preparación de la prevención en todo sentido. Fallece algún familiar y lo primero que haces es pedir auxilio. ¿A quién? Marcas el 911. Y al momento que marcas el 911, bueno, mandan pues los primeros auxilios, que es la ambulancia, a protección civil. Pero como ya se notificó al 911, te quiero decir, Fer, que si la persona sufrió cáncer, si la persona se infartó ya con un antecedente de hipertensión, era fumador, todas las características pues clínicas para poder decir está infartado. Y aparte, el lugar en donde está la persona fallecida, no hay huellas de violencia, está su familia. Quiero decirte de verdad que es penoso que aún así se lleven el cuerpo y le practiquen la necropsia. Y tú les preguntas ¿por qué? O sea, ¿por qué? Porque ya iniciaron carpeta de investigación. ¿Y eso qué? Pues que no la inicie, que la desinicie, ¿no? Como se dice. Pues no quieren. Y realmente los policías ni siquiera se saben el protocolo de actuación del primer respondiente. Y los ministerios públicos le tienen que hablar a su coordinador para pedir autorización. Entonces dices, bueno, entonces, ¿en dónde está el criterio? ¿Y qué les dice el coordinador? La más pues seguridad no lo que sé, se la haga. Que se la haga. Entonces dices, ¿qué está sucediendo? Ya no vamos a hablar 911, porque entonces, ¿cuál es la ayuda? Porque no te están ayudando, realmente están violentando el derecho humano hasta en esa persona que aún a pesar de perder la vida, tiene. Entonces, son muchas cosas que realmente los ciudadanos pues desconocen y que a veces cuando he llegado y me hablan, porque pues les apoyo en esa parte de certificar a los cuerpos cuando no existe un hecho de violento, traumático que haya iniciado carpeta, y sobre todo que tienen un documento que respalde el diagnóstico. Es más, muchas ocasiones ahí habla el médico clínico en donde dice, ¿sabes qué? Es mi paciente, murió de cáncer, murió de cirrosis hepática, tiene ese antecedente y aún así se llevan el cuerpo. Aunque no haya sido súbita la muerte. Aunque no, ahí es de verdad. ¿Por qué? Porque la policía dice que ya es indicación de la fiscalía, ¿no? Entonces, para resguardar alguna situación que pues, o la estadística, ¿no? De trabajo. También pudiera es ser, muy importante. pero bueno, realmente no valoran que están afectando pues muchas cosas. Sí. Vuelvo a repetir, están violentando, lo principal están violentando su derecho humano. Y la vulnerabilidad a la familia, muchas situaciones, hay una inestabilidad en ese momento porque pues digo, todos sabían que la persona estaba enferma de alguna situación y resulta que ahora le están haciendo la necropsia, muchas dudas, muchas incertidumbres. Ángela, para concluir, ¿dónde podemos localizarte? ¿Dónde podemos tener contacto contigo? ¿Y para qué servicios nos podrías apoyar? Ok, miren, pues yo soy perito en materia de medicina legal y forense. Puedo intervenir de acuerdo pues a la necesidad que tenga el abogado en el caso y en la materia, pues obviamente del derecho, pero en el ramo sea laboral, sea familiar, civil, penal, mercantil, en caso de que se necesite. Y me pueden localizar en el 771-154-4477. Ahí me localizan y bueno, pues podemos dar asesorías. Muchas ocasiones es muy importante. También me he enfrentado a abogados muy humildes en el sentido del conocimiento, de que dicen, a ver, explícame esto, ¿no? Pero hay otros abogados que no lo permiten. Entonces, nosotros como peritos, o bueno, yo en este caso en materia de medicina legal y forense, bueno, mi obligación es coadyuvar, precisamente para que tengan los elementos, las herramientas para poder, inclusive, interrogar al perito que está de la otra parte, ¿no? Porque también actuamos como consultores técnicos dentro de cualquier juicio. Gente, antes de retirarnos, de irnos, sí es bien importante también con quién vamos a colaborar, con ustedes como peritos, porque los abogados pretendemos o queremos tener siempre la razón de lo que nosotros estamos pensando y no tenemos esa apertura para, si vamos a realizar un dictamen, bueno, tómalo, hazlo y dime qué es lo que estás... No, es que quiero que salga así, así y así. Y eso no es posible. No es posible. Éticamente no es posible. No, por eso siempre
pues al momento que me piden la intervención, siempre platico con dos personas, que es el abogado, pero también es el familiar que está contratando al abogado. Porque en muchas ocasiones yo dictamino, al momento que me presento al juicio, me percato que el abogado no tiene la habilidad para poder preguntar y sacarme la información para que el juez se ilustre. Entonces, ¿qué sucede? Lo más fácil es culpar al perito. Entonces no es cierto. Y me ha pasado, tristemente me ha pasado, que me he quedado sentada en pleno juicio porque el abogado no sabe interrogarme y no sabe, pues, el poder que lograr que yo pueda decir la información correcta para que pueda ilustrar. Esa es una cuestión bien importante y que me gustaría que platicáramos en otra ocasión, cómo se debe de interrogar a un médico legista, que es un tema y de verdad es muy amplio porque no es cualquier cosa y a fin de cuentas se tienen que tener habilidades como abogado y también el perito debe de estar muy pendiente de lo que dictamina. También, porque también me ha pasado por comentarios de abogados que compañeros peritos también quieren decir lo que ellos quieren y no es así, debemos de estar en sintonía. Por eso es preguntarle al abogado qué quieres, que yo diga de toda la información la que más te interese, porque yo puedo estar hable y hable como ahorita, ¿no? Pero no te doy la información que tú me estás preguntando. Entonces, ahorita sí nos estás dando. Ahorita sí, pero en juicio no. Entonces sí es muy importante tener esa, pues, el comulgar con tu abogado, ¿no? Así es. Entonces te vuelvo a repetir, yo con quien tengo la fortuna de trabajar, creo que he aprendido mucho les he aprendido y aparte pues les admiro el trabajo y hasta este momento te puedo decir que vamos de la mano. Te agradezco mucho, Ángela, y esperando que te aceptes la siguiente invitación para la siguiente plática. Muchísimas gracias, Fer, y gracias a todos. Nosotros continuamos. Arco TV Hidalgo presentó su programa Diálogos Jurídicos, orientación y asesoría en temas legales, sociales y económicos, un apoyo a nuestra comunidad en los lugares más marginados con la participación de panelistas expertos en la materia. Hasta la próxima. Anuncia tus productos y o servicios en los teleavisos de Arco TV. Llámanos. La información es poder y el poder se los da. Noticieros Arco TV. Información es poder y el poder se los da. Noticieros Arco TV.